Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, porque tú nos permites estar en tu casa para estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que lo que estudiemos en esta noche no sea solamente para edificar nuestro conocimiento, sino que edifiquemos nuestra vida espiritual y que sirva para las personas que nos están viendo en los medios de comunicaciones, que alguien sea bendecido, que alguien sea tocado por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Se me olvidó ya mi reloj y acá en la iglesia pues parece que al reloj se le acabó la batería, el reloj que siempre miro en la pared. Me vino a la mente que hay algunos cristianos así, como el reloj que estoy viendo, que se quedan trabados, estancados cierta hora y tienen que cambiarle la batería. Fíjense, nosotros los predicadores sacamos una ilustración de cualquier cosa. Y así es, menos mal que nuestra batería es Cristo. Y siempre está disponible para darnos una carga más grande de la que teníamos. Siempre y cuando lo busquemos a Él, para la gloria de su santo nombre. Así que le voy a pedir a nuestro hermano técnico, el hermano Saib, que nos ayude haciéndome señas. Por ejemplo, a las 9 horas de Los Ángeles. 9. Gracias, con las manos. Para yo tener una noción del horario del tiempo. Bueno, primeramente quiero dar gracias a esas personas que nos han mandado una ofrenda de amor. Algunos los han mandado a través de PayPal, otros de Zelle. Se lo agradezco mucho. Créanme que me ayuda muchísimo para seguir adelante. He dedicado tiempo completo a la obra de Dios. Algunos de ustedes que me han mandado la ofrenda, yo he tratado de mandarle un recibo como le mando a muchos, pero los he buscado en Facebook, los he buscado en los medios masivos y, por ejemplo, hay personas que tienen un nombre muy común y cuando encuentro Facebook, por dar un ejemplo, José Martínez, hay 200 José Martínez y no puedo mandarle el recibo porque no sé quién es. Entonces, mándeme alguna notita, por favor, identifícase para mi deseo que usted sepa que recibí su ofrenda. A toda persona que me mande una ofrenda, yo trato de mandarle un recibo a través de los medios masivos, a través de Messenger, a través de Facebook. Yo trato de mandarle un recibo de que usted sepa recibir la ofrenda. Así que muchas gracias a esos. Algunos nos mandan $10, otros 15, otros 20, otros más. Lo que sea, lo agradecemos inmensamente. Sabemos que es un esfuerzo, que cualquier cantidad es una cantidad que usted pudiera utilizarla en su vida personal o en su familia. Sin embargo, la está sembrando en este ministerio. Se lo agradecemos mucho. Quiero anunciar el libro. Hoy vamos a estar en la página 188. 188. Vamos a tratar de preparar un mensaje juntos. De Juan capítulo 9, versículo del 1 al 12. Vamos a tratar de preparar un mensaje juntos. Para esos que nos están sintonizando por primera vez, este es un curso de 3 años. Es un instituto bíblico, un curso que yo he dado más de 30 años que lo llevo dando. Esta clase que usted está viendo hoy ya está en el 3er año. Vaya que los estudiantes que están presentes, a ver, pueden decir amén, hermanos. Amén. El grupo que está presente aquí, que es un grupo mínimo porque debido a la pandemia, pues algunos hermanos nos llegan y usted creo que entienden. Pero hay un buen grupo que está aquí presente. Ya ellos llevan 2 años, estamos en el 3er año. Antes de empezar a aprender cómo preparar un mensaje, antes cómo preparar un bosquejo, pues ellos han tomado 2 años de clases bíblicas, de todo tipo de temas, de rapto de la iglesia, de profecía, temas de la salvación, temas del Espíritu Santo. Llevan 2 años y estas clases están en este libro. Este libro que la información aparece ahí, si usted nos está viendo en Facebook,
donde usted lo puede ordenar. Este es el gruesor de este libro. Recién este libro, como usted ve, este formato, ha aparecido en Amazon. Hará unos meses, después de 40 años que empecé a escribir este libro yo. Me tomó 14 años escribirlo y lo empecé a mano 40 años atrás, antes de que hubiera computadora, etcétera. Y por muchos años lo distribuía en forma de un manual, no así encuadernado, bonito como está en Facebook. Estaba bonito el formato, el manual, como lo distribuíamos. Es más, que para los maestros, yo les recomiendo que ordenen el formato antiguo, porque aquí está encuadernado el libro, pero en el manual que tenemos todavía usted lo puede ordenar, le cuesta $10 más, porque cuesta más trabajo producirlo que aún este. Usted puede sacar las hojas, es más práctico para un maestro. Pero bueno, mire, aquí usted tiene las 3 años de clase. La información usted la puede adquirir en Amazon, y en cualquier parte del mundo donde usted no está viendo, usted puede comprar este libro y le llega por correo. Así que con este libro se ha entrenado cientos de pastores, de ministros. Por supuesto, ha tomado muchísimos años. Este curso llevo 35 años dándolo, puliéndolo cada vez, haciéndolo lo mejor posible. Bueno, no quiero invertir mucho tiempo en esto. Vamos a entrar a la clase inmediatamente. Y estamos en la página 188 del libro, donde ahí usted ve, si tiene el libro, muchas personas lo tienen, ahí usted ve un formato de cómo empezar a preparar un bosquejo. Esos ustedes que no lo tienen, por favor tome papel y lápiz porque lo va a necesitar. Las cosas que vamos a enseñar sería muy difícil, no quiero decir imposible, pero sería muy difícil que usted las pueda mantener todas en su memoria. Así que va a necesitar lápiz y papel para anotarlos. Vamos a tratar de preparar un mensaje juntos. El sistema y el formato que le estoy enseñando no es el único. Yo estoy consciente que hay muchos. Quizás cuando usted oiga lo que yo le estoy transmitiendo o voy a transmitir, usted dirá, yo tengo otra forma de preparar un mensaje. Bueno, felicidades. Cuánto me alegro que tiene una forma y que Dios le ha mostrado. Quizás lo que nosotros vamos a enseñar te pueda ayudar un poco más o enseñarte otra herramienta para cuando lo necesites. Yo sé, estoy consciente que hay muchas maneras de preparar un mensaje. Hay gente que ni siquiera los preparan, hay gente que simplemente el Señor le muestra qué pasaje bíblico van a predicar, se encierran a orar, están orando, yo los conozco, pastores que oran 1 hora, 2, y se paran en el púlpito y del pasaje que van a predicar, predican. Yo los conozco, amigos míos. Eso es lo que Dios le ha mandado a ellos hacer. Los admiro, respeto eso. A mi Dios me ha mandado a hacerlo de otra manera, de otra forma. Y es un formato que ha utilizado Dios por ya muchos años y muchas personas se han entrenado con él. Así que espero de serle bendición. Si no le es de bendición lo que yo estoy enseñando, pues por favor, busque una clase donde le es de bendición, porque el propósito, mi intención es esa, bendecirlo, ayudarlo. Por lo menos, aunque esté en desacuerdo conmigo, pues escúcheme. Siempre es bueno aprender, aún en las cosas que uno está en desacuerdo, aprenderlas, para saber que hay otros métodos y otras razones. Muy bien. En el libro de Juan, capítulo 5, para usar un versículo básico, para empezar, versículo 39, un versículo muy conocido, Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonios de mí.
Así que aquí el Señor nos da un consejo. Vaya, usted no está obligado a escudriñar la Escritura. Hay gente que lee la Escritura como carretilla. Así la leí yo por un tiempo hasta que aprendí que cada palabra en la Escritura, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se tomaron el tiempo de seleccionar cada palabra de la Escritura. Así que una sola palabra de esta Escritura es capaz de cambiar un alma, es capaz de transformar una vida, porque entendamos que la Escritura no es como los grandes escritores humanos, y aclaro, humanos. Cervantes, el gran poeta antiguo Homero, Shakespeare, los biógrafos que escriben biografía de Benito Juárez, de grandes Abraham Lincoln, etcétera, etcétera. Ese tipo de escritura educa tu mente, educa tu lógica. La Biblia también educa tu mente y tu lógica. Pero el principal objetivo, propósito de la Escritura es edificar tu espíritu. Y ninguna Escritura puede llegar al espíritu, ni al alma. Solamente la viva palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, ¿qué nos está diciendo? Porque eso es lo que vamos a hacer. Para nosotros preparar un mensaje, el primer paso de preparar un mensaje es tener las ideas principales del mensaje que tú vas a transmitir. Hay que empezar por ahí. ¿Y cómo tú recibes esas ideas? Bueno, yo las he recibido en sueños. Yo las he recibido con una cosa que he observado. Mire, les hablé del reloj, que se le acabó la batería. Ahí hay una ilustración, ¿ves? El reloj se le acabó la batería, hacia muchos cristianos que se le acaba la batería, Bueno, mira, vamos a ponerlo de una manera positiva. No se le acabe a usted la batería, porque en Cristo siempre hay carga. Hay que estar conectado con Él siempre. Y Jesús, fíjense, Jesús dio una ilustración de esa. Dijo que Él era la vid y nosotros somos los pámpanos. y que el pámpano, el racimo de uva que está desconectado de la vid, del árbol, no puede llevar fruto. Se muere. Entonces, ¿ves? Ahí está otra ilustración que Jesús usó de las cosas comunes que Él veía que el pueblo entendía. Así que cada palabra que está en esta escritura es vida y hay que aprender a leer la Biblia saboreándola, viendo palabra por palabra. Eso es lo que se llama hermenéutica. Lo que le llamamos hermenéutica es cuando usted decide hacer un estudio de cada palabra. ¿Qué significa poder? ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa los gentiles? Y usted hace un estudio de esas palabras, eso es hermenéutica. ¿Qué significa en hebreo el nombre Israel? ¿Qué significa en griego? ¿Qué significa la palabra salvación, justificación, redención? Estos términos que aparecen en la Biblia. Entonces, debemos estudiar la Escritura. Usted dirá, por eso toma mucho tiempo. ¿Pero cuál es tu apuro? Si el Señor no nos dio su palabra para que la estudiemos y no la entendamos, porque cuando tú la estudias muy rápido, se te va mucho. Si tienes toda una vida para estudiar esto. Así que es mejor estudiarla bien y con cuidado que estudiarla al estilo ametralladora, al estilo carretilla. Así que, ¿qué dice Jesús? Escudriñar. ¿Y qué significa escudriñar? Escudriñar significa disectar, buscar cuidadosamente. Usted no puede buscar algo cuidadosamente apurado. Para buscar algo cuidadosamente, usted lo tiene que hacer despacito y cuidadosamente, con toda su atención, con sus ojos puestos con lo que usted está buscando. Entonces, ese es el primer paso de preparar un mensaje.
Mucha de la gente que sintoniza la clase quiere que yo entre en la mecánica, en la estrategia de los pasos de preparar el mensaje, pero no se puede porque tenemos que explicar estas cosas primero. Así que vamos a primeramente, antes de entrar a estrategias de cómo escudriñar, cómo analizar. Si no te gusta la palabra analizar, usemos una palabra bíblica, escudriñar. ¿Cómo escudriñar la Escritura? ¿Qué estrategia podemos usar que nos ayude? Antes de hacer eso, para que salgan las ideas del pasaje, vayan buscando Juan capítulo 9, versículo del 1 al 12, porque eso es lo que vamos a estudiar y vamos a sacar ideas de ese pasaje como si estuviéramos preparando un mensaje. Este es el primer paso. Yo sé que me estoy repitiendo, pero no importa. Hay cosas que hay que repetirlas, por eso los evangelios tienen historias y milagros que usted lo encuentra en los 4 evangelios. No es que Dios no estaba consciente de eso, Él deliberadamente. Hay milagros como, por ejemplo, el milagro de los panes y los peces que se repite. Hay varios milagros que se repiten aún en los 4 evangelios, porque Dios no quiere que lo olvidemos. Así que en Juan capítulo 9, del versículo 1 al 12, usted en un ratito vamos a leerlo versículo por versículo y vamos a empezar a escudriñar. Y vamos a empezar a buscar las ideas para preparar un mensaje. Pero antes de hacer esto, siempre me gusta en esta clase transmitir algunas de las experiencias de 45 años de predicador que llevo, que son muy útiles, que son indispensables, que son necesarias para esos que quieren ser predicadores, para esos que quieren ser maestros de la Biblia, pero aún para una ama de casa que quiere enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Estas cosas son muy importantes. Aún algunas de estas ideas son necesarias para un simple hermano, no debo decir simple hermano porque un cristiano lavado por la sangre de Cristo no es una cosa simple, es algo precioso a los ojos de Dios. Pero un hermano que congrega, aún algunas de estas ideas son importantes. Bueno, las primeras. Esos de ustedes que anhelan estar en una congregación, esos de ustedes que anhelan ministrar, predicar la palabra de Dios, ser maestros, hay algo muy importante. Yo he visto personas conocedoras de la Biblia que te pueden recitar versículos de la Biblia y que tienen un gran deseo de predicar y de enseñar la palabra de Dios y Dios no les abre la puerta. Y no les abre la puerta por algunas razones. Y una de las que yo he visto muchas veces es esta la que voy a decir. Que hay personas que son muy resentidas, muy delicadas, toman las cosas demasiado personal. Y una persona que toma las cosas demasiado personal, le va a ser muy difícil poder estar en el ministerio. Estoy hablando con alguien, el Espíritu Santo está hablando con alguien en el ministerio. Yo lo he visto. Yo he visto aún pastores que están en el ministerio y no pueden pasar a otro escalón. No pueden superarse espiritualmente y Dios hacer su ministerio crecer porque dan demasiada atención a las cosas minuciosas y toman todo muy personal como una ofensa. Se hieren hasta con un pétalo de rosa. Todo se convierte en un problema. Todo se convierte en un problema. Y una de las cosas muy importantes es que el que va a estar en el ministerio, tú vas a estar lidiando con diferentes personas. Mire, si usted trabaja para una compañía, usted es un jefe en una compañía, y hay una persona que continuamente está buscando problemas, se despide la persona y se acabó. Pero un pastor no puede estar despidiendo a la gente de la iglesia.
¿Ves? Cuando las puertas de la iglesia se abre para el drogadicto, se abre para el adúltero, se abre para el idólatra, se abre para la persona que ha tenido un tercer grado y para la persona que ha tenido un doctorado. Y hay en las congregaciones una cantidad de diferencias de caracteres, de cultura, de educación en las personas que congregan. Y un ministro y la esposa de un ministro tiene que entender que va a sufrir. Y que va a sufrir por razones de las personas que lo rodean. Que le van a decir cosas ofensivas, cosas duras. Por ejemplo, me viene a la mente un pastor muy amigo mío. Yo traté de aconsejarlo muchas veces hasta que paré. Porque este pastor, un hombre que tenía una vida consagrada a Dios, pero fíjate, todas estas cosas son un arrastre de la vida pasada que no dejamos al Señor limpiarnos. Él fue una persona huérfana, su mamá lo entregó y él fue criado por personas que lo adoptaron y siempre se crió con ese complejo. Yo no voy a dar nombres y ni voy a decir nada que lo identifique, pero esa parte de su vida él nunca, y yo fui muy amigo de él, soy amigo de él, nunca la entregó a los pies de Cristo. Y siempre tenía ese complejo, esa herida, vamos a decir, esa herida, que lo hacía de cualquier cosita, sería. Por ejemplo, me recuerdo una vez que un evangelista, amigo de nosotros, amigo de él y mío, fue a la ciudad, pues él en este momento y lleva años ministrando en ciertas ciudades de los Estados Unidos. Y este evangelista amigo nuestro fue a predicar campañas en un estadio en que lo invitaron a predicar campaña y nada más que tenía, porque ya después yo averigüé, nada más que tenía los 3 días de campaña y tenía que regresarse a la ciudad de Los Ángeles a ministrar aquí. Y como él llegó a la ciudad de nuestro amigo y no fue a visitarlo, lo llamó por teléfono, lo saludó, pero no fue a visitar su iglesia, nuestro amigo se ofendió y no quiso hablarle. Porque dijo, ¿cómo es posible que no vino a mi iglesia? Y yo traté, pero hermano, el hermano tenía 3 días nada más, estaba comprometido, lo invitaron, le pagaron su pasaje, le pagaron sus gastos para que fuera a predicar y tenía que regresarse a Los Ángeles y de ninguna manera él quedó resentido. Entonces hay gente muy resentida. Hay gente que si por casualidad cuando entra a la iglesia la mano, ahora no los podemos saludar, pero en tiempos regulares, los ujieres no le dan la mano correctamente. Si el ujier, por ejemplo, está entretenido porque mira para arriba cuando le da la mano, ya toma eso como un ataque personal. Entonces, yo conozco personas que simplemente no pueden progresar en el ministerio y continuamente están teniendo todo tipo de problemas en la iglesia porque siempre le andan buscando las 5 patas al gato. Todo es un problema personal con ellos. Entonces, en el ministerio, uno no puede ser tan resentido. Uno tiene que tener la piel de cocodrilo. Y aquí tenemos en la clase ministros, aquí tenemos en la clase pastores, aquí tenemos en la clase líderes que se están aquí con nosotros. Aquí tenemos una pastora y sobre todo las pastoras. Porque el pastor de vez en cuando alguien viene y le toca así por el hombro y dice, pastor, buen mensaje. Pastor, qué bendición es usted. Pero a las esposas de pastores le cuesta mucho que alguien venga a reconocer el trabajo que ellas hacen de respaldo a su marido, de madre de familia y el trabajo que hacen en la obra de Dios. Así que estas cositas hay que entenderlas. En Juan capítulo 21 tenemos un caso de eso, no lo vamos a leer, o léalo usted. Juan capítulo 21 del versículo 15 al versículo 17, tenemos el caso de Pedro. Pedro hacía unos días que había negado al Señor públicamente. Y ahora Cristo se encuentra con él junto al mar de Galilea, les manda que tiren la red, pescan 153 peces, todos grandes.
Y el Señor empieza a hablar con Pedro, empieza a haber un diálogo entre Pedro y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Y en el versículo número 17, si no me equivoco, porque le estoy hablando de memoria, en el versículo número 17 dice, y Pedro se resintió, y Pedro se molestó, y Pedro le dolió mucho que el Señor le preguntara por tercera vez si me amas. Ahí vemos un caso de una persona resentida. Fíjense que Pedro había negado públicamente al Señor y Cristo se le aparece, lo está reconociendo, pastorea mis ovejas con un ministerio, y con todo y eso el hombre se resiente. cuando era para que el Señor ni le dirigiera la palabra por lo que había hecho. Y así pasa con las personas resentidas. Es un ejemplo bíblico de resentimiento. Hay personas que padecen mucho de eso. Otra cosa que un ministro no puede ser es, no debe ser una persona contenciosa. Una persona que le gusta discutir. También conozco un pastor que le encanta discutir. Cualquier tema que usted le ponga, él cae en un ambiente, como pudiéramos decir, en una actitud de discusión. Aún en el caso de este que estoy pensando, que lo conozco muy bien, en el caso de este que estoy pensando, aún si usted le pone un tema en el cual usted sabe que él está de acuerdo y en otras ocasiones él lo ha expuesto como algo que él cree, él le busca la contraria para discutir. La Biblia nos enseña a nosotros, en 2 de Timoteo, anote el versículo, no lo voy a buscar porque quiero ir rápido. En 2 de Timoteo, vamos a leerlo, ¿por qué no? 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, aquí juntos, busque su Biblia, vamos a leerlo, 2 de Timoteo. Fíjese que este es un consejo que el apóstol Pablo está dándole a uno de sus discípulos. 2 de Timoteo 2:14. 2:14 dice así. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Lo cual para nada, ¿para qué aprovecha la contienda? Para nada, dice aquí la Biblia. La cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Y hay gente, yo he visto hermanos que se ponen a discutir aún de temas doctrinales delante de gente nuevecita. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tú no estás bendiciendo a nadie, lo que estás dando un mal testimonio. Eso es lo que acabamos de leer. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así que un ministro, si usted se encuentra una persona que lo que quiere es discutir con usted, está perdiendo el tiempo. Tenemos que invertir nuestro tiempo en vidas que quieran oír la palabra de Dios. Un ministro no puede ser una persona contenciosa. Luego un ministro no puede ser una persona que quiera siempre las cosas a su manera. Yo entiendo que en muchas reuniones de diáconos que yo tenía, Dios me daba una visión de algo que yo tenía que hacer. Y el mismo cuerpo de diáconos en algunas ocasiones me era un impedimento. Claro, si tenemos una visión segura de lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero hay personas que siempre las cosas tienen que ser a su manera. ¿Conoce usted gente así? Que no importa de qué usted esté hablando, tiene que ser a la manera de ellos. El libro de Proverbios capítulo 12, vamos a buscarlo, vamos a verlo, vamos a leerlo.
Proverbios capítulo 12, versículo 15, nos dice así: el camino del necio. ¿Qué cosa es un necio? Una persona que siempre piensa que tiene la razón. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Así que Dios nos rodea de personas que debemos de escuchar. No siempre tienen que ser las cosas a nuestra manera. En el ministerio tienes que entender eso. Que hay veces que Dios le va a hablar a otra persona y te va a traer una idea fabulosa. ¿Quién fue la persona escogida para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Moisés. Sin embargo, cuando su suegro vino y le aconsejó, porque Moisés estaba de juez sobre todo el pueblo y estaba desmayando de tanto trabajo. Cuando su suegro vino y le dio una sugerencia, que nombrara jueces, que distribuyera la carga de su trabajo, Moisés escuchó. En otras palabras, que Dios estaba obrando a través de su suegro. Así que tenemos que, como ministros, como personas que queremos enseñar la palabra de Dios, siempre entender que no siempre nosotros tenemos la razón y que debemos escuchar a los otros. Y sobre todo a las personas que quieren llegar a ser ministros, que quieren llegar a ser maestros, que quieren enseñar la palabra del Señor, son personas que tienen que sujetarse primero a un ministerio. Hay gente que quiere comenzar una iglesia sin ellos haberse sujetado nunca a un ministerio. Esa es la iglesia donde te doctrinan. Esa es la iglesia donde tú aprendes cómo tratar como persona. Recuérdate que uno de los medios para moldear tu carácter es ponerte personas difíciles. Hay veces que un diácono en la iglesia, Dios le permite la bendición de rodearlo con 3 o 4 gente cabezona y testarudas. Y digo yo, Dios le permite la bendición porque Dios está usando eso ahora que él es diácono, porque Dios tiene otro plan para ti. Dios está hablando con alguien. Tú que me estás viendo, ministro, en la iglesia local, diácono, maestro. Dice, yo no resisto a esta gente. Vaya, tienes a 3 personas que tú no resistes. Imagínate cuando tengas 200 personas en una iglesia y 30 sean difíciles. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está moldeando tu carácter usando a esas personas. Para cuando tú te tengas que enfrentar contra gigantes. No hizo eso Dios con David, me viene a la mente. Dios no lo confrontó primero con el león y con el oso. De tal manera que cuando se tuvo que enfrentar con Goliat se le hacía nada. Porque ¿qué es más difícil? Pelear contra un león, un oso, contra un gigante. Vaya, el gigante está difícil, pero el oso y el león, bueno. Pues fíjense que a él se le hizo nada pelear con el gigante, se lo dijo a Saúl. Yo cuando era pastor, venía un oso, venía un león, me arrebataba una oveja. Yo iba detrás de él y con mis propias manos le echaba mano. La Biblia lo dice así, echaba mano y lo mataba. Y libraba a la oveja de su boca. ¿Y qué es este filisteo? A David se le hizo nada. Pero ¿qué hubiera pasado si David nunca, escuchen, qué hubiera pasado si David nunca hubiera confrontado al león y al oso? ¿Usted cree que hubiera podido enfrentar a Filisteo? El león y el oso fue el instrumento para llevarlo a un nivel de fe superior. Una capacitación, gracias pastora. Capacitarlo, prepararlo para lo que él se iba a enfrentar. Y las cosas difíciles que nosotros tenemos en la vida son una preparación para lo que Dios tiene para ti. Así que espero que estas ideas que tienen que ver con el ministerio, tienen que ver con una persona que quiere ministrar y prepararse. Mire, cuando usted está en una iglesia, usted es miembro, usted está aprendiendo a expensas de otro. Esto suena como que algo que quizás a alguien no le gusta. Pero usted está bajo la cobertura de una persona.
Y esas personas con las cuales usted está aprendiendo, con las cuales usted está enseñando, si usted es maestro de escuela dominical, si usted es diácono, si usted es maestro de célula, si usted es un predicador, un asistente pastor, usted está bajo la cobertura de un pastor. Y esa gente que están ahí presentes porque Dios la ha traído bajo el ministerio de ese pastor. Y usted está aprendiendo, usted se está preparando, tiene que verlo así como una preparación, como algo valioso. Usted está preparándose a expensas del ministerio de otro. La gente que Dios ha comisionado a otra persona está haciendo la herramienta para entrenarte a ti cuando tú seas pastor, cuando tú seas maestro. Muchas de las personas que son pastores y ministros hoy nunca pensaron que lo iban a hacer. Casi todos los pastores que yo conozco, no digo todos, pero casi todos los que yo conozco siempre dicen lo mismo. Yo no quería ser pastor. No estaba en mi mente hacer eso. Sin embargo, llega un momento que viene el llamado de Dios. Entonces, antes de llegar ahí, a ese llamado para empezar a pastorear, para ministrarle a otras personas, hay que aprovechar el tiempo aprendiendo en el ambiente, en el círculo donde Dios te ha puesto. Bueno, vamos a entrar cómo preparar un mensaje, los detalles, la técnica. Por muchos años, cuando yo empecé, yo me gradué del Instituto Bíblico de la Puente de las Asambleas de Dios. Ahí estudié, ahí me gradué. También estudié en el Instituto Bíblico para Laicos del American Baptist, de la Asociación Bautista. De los dos, estudié de los dos. Y me fue útil porque de uno aprendí unas cosas y de otro aprendí otras. Pero cuando empecé a predicar, yo tenía la teoría, pero no tenía la práctica de predicar. Me habían enseñado algunos sistemas de predicación, pero eran diferentes a lo que yo voy a transmitirle. Y yo batallé mucho. Y por mucho tiempo le pedí al Señor, le dije, Señor, por favor, enséñame una estrategia de cómo preparar un mensaje. Y estudiando los mensajes, las predicaciones de Pedro en la Biblia, las predicaciones, las clases y estudios y predicaciones del apóstol Pablo, el Señor me dio un sistema que puede ser que Dios se lo haya revelado a otro, porque así es el Espíritu Santo. Ya me ha tocado de cosas que Dios me ha revelado a mí y yo pensaba que eran para mí nada más. Qué sorpresa me di, que me encontré con otros que Dios se lo había revelado igual. Y se lo había revelado aún antes que revelármelas a mí. Porque el Espíritu Santo es así, es una persona y Él los ministra a todos. Puede ser que lo que yo le vamos a transmitir en esta clase, usted lo sepa ya. Bueno, pues escúchenos. Quizás un pedacito extra el Señor nos permita transmitirte. ¿Qué hora tenemos, hermano, para medirme un poquito? 8:37. Nos queda casi unos 50 minutos de clase, más o menos. De clase. Muy bien. Yo noté, leyendo los mensajes de Pedro en Pentecostés, las epístolas de Pablo, las diferentes predicaciones, yo noté que todos los mensajes tienen 4 elementos. Que todas las ideas que se pueden transmitir en un mensaje, básicamente caen en 4 categorías. En otras palabras, dentro de los mensajes que están en la Biblia hay doctrina. Hay doctrina. Dentro de los mensajes que están en la Biblia, y no solamente estudié los mensajes que están en la palabra, sino me puse a estudiar con cuidado los mensajes de predicadores que eran mis mentores. Y me fijé que en sus mensajes había doctrina, ¿verdad que sí? Que cuando predicamos hay ideas que son doctrinales. Que los mensajes que hay en la Biblia, especialmente las parábolas del Señor, no solamente hay doctrina, hay tipologías.
En un ratito vamos a explicar, próximo paso voy a explicar lo que es una doctrina, una tipología. Ya los que están aquí en la clase ya saben, ya llevamos varias clases explicando esto, pero por amor a esos que sintonicen por primera vez, estoy dando una explicación muy breve. Si usted la quiere más detallada, busque las clases anteriores. Hay 4 o 5 clases donde entramos en detalle qué es una doctrina, qué es una tipología. Una tipología es básicamente una representación espiritual. Por ejemplo, el aceite es tipo del Espíritu Santo. El color blanco, tipo de la consagración, de la santidad. El incienso es tipo de las oraciones. ¿Ves? Son cosas que representan una verdad espiritual. Entonces, en los mensajes que hay en la Escritura, existen las ideas. El predicador lanza ideas que son doctrinas. El predicador lanza ideas. Cristo en sus parábolas, ¿verdad?, nos habla acerca de la semilla que representa la palabra de Dios. La semilla de mostaza que representa la fe, que representa el reino de Dios. La espada representa la palabra del Señor. Así que en los mensajes que usted puede oír de un predicador, analícelos para que vea. Pero si va a analizar un mensaje de un predicador, hágalo con una actitud correcta. No para criticar, sino para aprender. Tanto los mensajes de un predicador como los que están en la Biblia, las ideas que se transmiten o son doctrina, o son una tipología, o son una enseñanza. Usted dirá, ¿y la doctrina y la enseñanza no es lo mismo? Puede ser lo mismo, pero queremos hacer una diferencia de ideas. Una enseñanza son cosas prácticas. En un ratito voy a explicar lo que son la doctrina, la tipología y la enseñanza. Breve, muy brevemente. Otra vez, búsquese las clases anteriores que damos esto en detalle. O lo que se lanza en un mensaje viene siendo una aplicación. ¿Qué es una aplicación? Cuando la idea que estamos transmitiendo la conectamos a la audiencia o la conecto a una persona, a mi persona. Por dar un ejemplo, ¿qué es una aplicación? Supongamos que estamos hablando de la salvación. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Dios nos habla de la salvación. Mire, ahí la idea de la salvación está expresada de una manera generalizada. No está conectada a nadie. ¿Ves? La Biblia nos enseña que Jesucristo salva. Que en ningún otro nombre, que Él es el nombre dado a los hombres y en ningún otro nombre hay salvación. La Biblia nos enseña que por la sangre de Cristo somos salvos. Ahí la idea está generalizada, no está conectada a nadie. Pero la aplicación es cuando decimos, la Biblia nos enseña que en la sangre de Cristo hay salvación y yo, ¿ve? Estoy pegando, ya con decir y yo, ya simplemente con eso, estoy tomando la idea generalizada y pegándola a mi persona. Y yo he aceptado esa salvación. Y le doy gracias a Dios que mi esposa, mis hijos han aceptado esa salvación. ¿Ve? La idea generalizada usted la está conectando a tu persona, la está conectando a la familia. Y aquí en esta iglesia hoy hay personas que el Señor te ofrece la salvación. ¿Ve? Ya la idea la estamos conectando a la gente presente, a los que te están viendo. Y el mundo, esta ciudad, este país, necesita salvación. Así que hemos tomado la idea y la hemos aplicado a mi persona, a la familia, a la iglesia y a la ciudad, al mundo, al país. Entonces, le he enseñado a los estudiantes una estrategia de aplicación, en otras palabras, que se imaginen un reloj así, redondo, y una rayita a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 9, 1, 2, 3, 4.
Y a las 12 del día pongan yo, a las 3 de la tarde pongan la familia, a las 6 de la tarde pongan la iglesia y a las 9 de la noche pongan el país, la nación, la raza humana. Eso te ayuda a visualizar lo que es una aplicación. ¿Cómo aplicarla a las 12 del día a mí? A las 3 de la tarde a la familia, a las 6 de la tarde a la iglesia, a las 9 de la noche al país, a la ciudad, a lo que usted quiera conectarlo. Te permite visualizar y se queda grabada esa imagen en tu mente. Porque una de las cosas muy importantes es, hay veces que hay ministros, yo los he visto cuando traen un bosquejo, traen 10, 15 páginas. Y ese es el sistema que ellos usan. Y Dios los usa así. Hay ministros que simplemente traen unas pequeñas notitas en la Biblia. Muy bien. Yo creo que mientras menos notas llevemos, que en un bosquejo tienen que haber palabras claves que te hagan recordar qué cosa es lo que tienes que transmitir. Y por eso he enseñado a la clase a visualizar lo que es una aplicación. Como un reloj. Estoy usando mi mano, usualmente en una hoja ponemos el reloj y aquí a las 12 del día, yo, a las 3 de la tarde la familia, a las 6 de la tarde la iglesia y a las 9 de la noche el país, la nación o lo que usted quiera poner, cómo aplicar los diferentes tipos de las ideas que Dios te ha dado. Muy bien. Así que hemos visto, por lo menos lo que yo he encontrado, si usted ha encontrado algo más, por favor escríbenos. Aquí tenemos, el técnico está viendo quién nos manda saludos, mándanos un saludito, mándanos una notita. Nos bendice saber que estamos llegando a otros países, a otros lugares. Mucha gente nos ven y yo ni me entero. Hay veces que estoy predicando en una iglesia, hasta otro estado, en otros países, y me dicen, hermano, yo veo sus clases, pero de la única manera que puedo saberlo es si usted nos manda un saludo, una notita. Nos ayuda mucho. Hemos visto, por lo menos lo que yo he encontrado, que las ideas en un mensaje caen en 4 categorías. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es una doctrina? Doctrina es una verdad bíblica que no es opcional, como la resurrección de los muertos, como que Cristo resucitó, doctrina. No, eso no es opcional. Usted no puede ser un creyente y decir, eso es un cuento, Cristo no resucitó. Es una doctrina mandatoria, imperativa. La divinidad de Cristo, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado. Hay religiones que no creen que Jesucristo es Dios. Pero nosotros los evangélicos sí lo creemos. Creemos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y de ahí por delante todo el capítulo 1 de Juan nos habla de la divinidad de Cristo. Por ejemplo, el congregar. La Biblia nos enseña que si somos creyentes debemos congregarnos, eso es una doctrina. La Biblia nos enseña que debemos bautizarnos, que una vez que usted ha creído en Cristo, el próximo paso es prepararse para que usted descienda a las aguas y sea bautizado. Es una doctrina, no es opcional. Hay muchos cristianos que no se bautizan. Bueno, a mi opinión, están perdiéndose una bendición. Porque el Señor lo da al final del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, como algo mandatorio, como algo imperativo. Ir por el mundo y predicar el Evangelio, lo dice Marcos, a final de Marcos y a final de Mateo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es una doctrina, es una idea que transmitimos, una idea bíblica, espiritual, que es mandatoria. Y una tipología es una representación espiritual, como hemos dicho ya. La paloma, tipo el Espíritu Santo, repito las que más se conocen. La espada, la palabra de Dios. La semilla, la palabra de Dios. ¿Perdón? Bueno, en las parábolas todas están llenas de tipología. Nosotros no escogimos
poner tipologías en la Biblia. La iglesia no, eso no es un invento de la iglesia, sino fue Dios el que escogió las representaciones en la Biblia. Luego las enseñanzas son ideas prácticas, que son opcionales, pero son enseñanzas útiles. Por ejemplo, como la amistad no es obligatoria. Usted no es amigo de todo ser humano que usted se encuentra. Sería precioso si todos los seres humanos pudiéramos ser amigos, pero no. Por ejemplo, el amar a su prójimo es una doctrina porque es obligatorio. Pero el ser amigos no. Tú no coincides, tú no compenetras con toda persona que tú te encuentras. Así que vamos ahora a Juan capítulo 9, vamos a leerlo. Y los que están aquí en la clase, que ya saben, a ver, repitan conmigo, hermano, y ustedes que nos están viendo, vamos a repetir las 4 categorías de ideas que nos encontramos en todo pasaje bíblico, o en casi todo pasaje bíblico, en todos los mensajes que están en la Escritura. ¿Qué doctrina? A ver conmigo, ¿qué doctrina? Tipología, enseñanza y aplicación. Repita conmigo, doctrina, tipología, enseñanza y aplicación. Otra vez, doctrina, tipología, enseñanza y aplicación. Y ahora, según vamos leyendo el pasaje bíblico, usted va a ir anotando qué doctrina encontró, qué tipología usted ve en este pasaje, qué enseñanza práctica, qué aplicación usted ve en este pasaje bíblico. Usted va haciendo una notita, versículo tal cosita. Cuando usted anota las ideas que usted encuentra en la Escritura, el Espíritu Santo te va a hacer énfasis en tu espíritu de cuál es la idea que Él quiere que tú transmitas. Hay veces cuando yo estoy preparando un mensaje, tengo notas de 10 páginas, 15 páginas, pero no las voy a predicar todas. ¿Y para qué sirven? Para adquirir conocimiento de la palabra, para enseñar a otros. Hay veces que lo que tú no enseñas en un mensaje, lo enseñas testificándole a una persona a nivel personal y utilizas esos versículos o ese pasaje bíblico. Lo que tú aprendes en la Escritura nunca se desperdicia. La palabra de Dios no regresa vacía, siempre tiene utilidad. Y lo que tú aprendes preparando un mensaje hoy, que no lo vas a usar en ese mensaje, Dios lo va a utilizar en el futuro en otro mensaje. Y Dios te está preparando para aquel, porque Él conoce todas las cosas. Así que vamos a ir leyendo, y eso ustedes que pueden vayan anotando. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación veo aquí? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ve usted alguna doctrina? ¿Ve alguna idea? Muchas veces cuando yo estoy leyendo el pasaje, paro y le digo, Señor, percibo en mi espíritu que tú me quieres enseñar algo en este versículo, pero no lo puedo percibir todavía, enséñamelo. ¿Ve? Porque cuando escudriñamos la Escritura, cuando la estudiamos, hay que escudriñarla en oración. Enséñame, Señor. Dios no se enoja por eso. Yo quiero aprender, Señor, para enseñar a otros. Tu actitud dicta el éxito. Escucha eso. La actitud con la que tú te aproximas a la palabra garantiza el éxito de lo que tú vas a hacer. Entonces yo estoy leyendo los versículos bíblicos y siento que Dios me quiere decir algo, pero lo leo y no, como que no sale, pero en mi espíritu me dice, aquí hay algo para ti, aquí hay algo para ti. Revélamelo, Señor. Enséñame, Señor. Y Dios te va enseñando. Y tú vas anotando.
Respondiendo Jesús, versículo 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, versículo 6, estamos leyendo. Puede ser que ahorita no te salga doctrina, no te salga tipología, no te salga nada. Bueno, luego vamos a regresar a los versículos y vamos a analizarlo un poquito más profundamente. Pero lo primero que hay que hacer cuando uno está preparando un mensaje, aparte de la oración, aparte de tu actitud, una actitud sujeta a Dios, aparte de eso, hay que leer el pasaje. Primeramente hay que leer el pasaje, hay que empaparse con el pasaje bíblico que Dios ha puesto en tu espíritu, en tu mente. Te lo reveló en un sueño, simplemente estás leyendo la Biblia y Dios te vas a predicar de esto, vas a enseñar de esto. Hay que leerlo. En el caso mío yo lo leo varias veces. Y lo leo en diferentes versiones. Lo leo en inglés, lo leo en español, lo leo en las versiones modernas, lo leo en Reina Valera. Me empapo primero de lo que dice el pasaje bíblico. Hay veces que haciendo eso van saliendo las ideas, pero hay veces que no. Las ideas salen después. Versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y pedía limosna? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así que si hubiera ido y no se hubiera lavado, no hubiera recibido la vista. Si no hubiera ido, se hubiera quedado embarrado. Pero él fue y se lavó y recibió la vista. Entonces le dijo, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Así que aquí vemos en este pasaje bíblico, ahora vamos a ir por algunos versículos bíblicos y vamos a ver qué ideas. Aquí la clase va a participar, usted que nos está viendo en su casa, escríbanos si gusta, quizás el hermano Said, que está al frente de la computadora, me levanta la mano por si hay alguna persona que introduce una idea. Queremos que usted se sienta partícipe de la clase también. Así que voy a darle algunos versículos bíblicos y les voy a preguntar, ¿qué doctrina usted ve ahí? Recuérdense que una doctrina es una verdad bíblica mandatoria. Por ejemplo, vamos a ir al versículo 6 y 7, que viene siendo como el corazón de este pasaje. Aquí hay muchísimo, pero versículos 6 y 7 y vamos a ver qué encontramos ahí. Vamos a preguntarle al versículo 6 y 7, ¿qué doctrina? Señor, enséñame qué doctrina veo aquí. Leemos el versículo 6 y 7, léalo conmigo. Estamos en Juan capítulo 9. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado.
y entonces se lavó y regresó viendo. Hermano Pedro, yo no sé si tenemos el micrófono listo, no, este hermano Pedro no se le va una. Denle un aplauso aquí al hermano Pedro. Gloria a Dios. A ver, le pregunto a la clase. Gracias, son las 9. Tenemos media hora o 25 minutos. Le pregunto a la clase, ¿qué doctrina? ¿Alguien ha encontrado una doctrina? A ver, aquí vemos una mano, hermano Pedro, aquí, de nuestra hermana. Para que le conozcan, hermana, todas las personas que le van a escuchar no le van a ver, me van a ver a mí. Díganos su nombre, hermana. ¿Elena qué? Elena Nieto. Muy bien, hermana Elena Nieto, usted que es un líder en la iglesia, que ha recibido su credencial de ordenación. ¿Qué doctrina usted ve aquí? Vamos todos listos a anotar. Yo veo tipología donde escupió en tierra, una mano donde untó con el lodo los ojos del cielo. Muy bien, tipología. Yo creo que usted guarde esa idea para un ratito, porque ahorita queremos ver doctrina. Bueno, déjame decirle, hermana, que lo que usted ha hecho está correcto, no está mal lo que usted ha hecho. Yo cuando estoy analizando un pasaje, escudriñando un pasaje, hay veces que me viene primero la tipología en vez de encontrar la doctrina. Encuentro la tipología primero, hay veces que veo la enseñanza, veo que veo la aplicación y la anoto. Pero por cuestiones de enseñar ahorita, de aprender, vamos a ir paso por paso. Vamos a ver doctrina. ¿Qué doctrina veo aquí? ¿Alguien ha visto doctrina en el versículo 6? Aquí vemos a hermano Pedro, aquí vemos a la pastora Chun, que nos encontró una doctrina en el versículo 6 y 7. Y vamos todos listos a anotar, hermano, porque vamos a tratar de preparar un mensaje con estas ideas. La sanidad divina. A ver, ¿por qué usted ve ahí en ese versículo bíblico la sanidad divina? Porque él le pone lodo en los ojos y él lo está sanando, porque ese es el motivo de la colocación de lodo en los ojos, pero también al mismo tiempo veo la salvación, la doctrina de la salvación. A ver, ¿dónde usted ve la doctrina de la salvación? Al momento que abre los ojos, la Biblia dice que Cristo es luz para nuestros ojos, la palabra es luz para que está en pecado, y ahí ese hombre que estaba en pecado, que estaba ciego, al momento de ser sanado también es sanado. Sí, pero fíjese que el asunto de la ceguera que usted está describiendo ya es una tipología. Es común eso, que cuando estamos leyendo nos vienen varias ideas a la misma vez. Ahorita estamos buscando lo que son doctrinas y veo que ustedes están encontrando tipología. Eso no es un error. Cuando usted está preparando un mensaje, el Espíritu Santo que te revele lo que te quiera revelar. Si te quiere revelar primero las tipologías, amén, gloria a Dios. Pero ahorita, en este momento, porque quiero que los estudiantes empiecen con un orden, tengamos un orden, veamos doctrina. Ya hemos visto la sanidad divina, correcto. Es una doctrina. A ver, hermano Pedro, acá la hermana levantó su mano. Vamos a pedirle a la hermana, que es una hermana fiel aquí en la clase. Ya yo he dicho que con 200 como ella ya la vamos a hacer. A ver, hermana, su nombre completo para que le conozcan, aunque sea su voz. Mi nombre es Josefa Ábalos. La hermana Josefa Ábalos, una fiel estudiante de esta clase. A ver, ¿qué doctrina usted ha visto en este pasaje bíblico? Donde dice ve a lavarte, porque es mandatorio. Ve a lavarte. El versículo 7. Ve a lavarte en el versículo 7. En el estanque del Siloé. En el estanque del Siloé, ve a lavarte. Muy bien. Esa idea de ve a lavarte es mandatoria. Jesús le está dando una orden, pero necesitamos aclararla más para poderla predicar. Demandaría una aclaración. Aquí, ve a lavarte está conectada a la salvación. A la salvación es una tipología también. ¿Ves? Pero vamos a dejarlo así. A ver, otra doctrina, ya veo que encontraron más tipología que doctrina.
A ver, yo les voy a ver, vamos a leer el versículo otra vez. Y ¿hay alguna persona que ha encontrado doctrina en la clase? A ver, en los comentarios hay una aquí. Vamos a ver. ¿La persona nos da el nombre? A ver, ¿qué doctrina nos da en los comentarios? Lina Sol Walker dice que el Señor era hacedor de milagros. Hacedor de milagros. Y también comentan sobre la obediencia. La obediencia, muchos están comentando acerca de la obediencia. Bueno, la obediencia es una doctrina, es mandatoria. Hacedor de milagros y la idea de la sanidad divina son parecidas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy anotando, yo anoté hacedor de milagros, ya anoté sanidad divina, se voy a preparar un mensaje, trato de preguntar, Señor, ¿cómo tú quieres que yo exprese esto? Aquí hay una clave básica, la clave es que tenemos que estar en una completa, cuando estamos preparando un mensaje, tenemos que estar en una completa conexión con Dios. Yo tengo aquí varias ideas. Ve y lávate. Tengo la idea de sanidad divina. Tengo la idea de hacedor de milagros. Tengo la idea de obediencia. Y cuando llega el momento ya de preparar, porque Señor, ¿y cómo? No solamente qué tú quieres que yo diga. ¿Cuáles de estas ideas tú quieres, Espíritu Santo, que yo transmita? Sino cómo. ¿La expreso como el Señor hacedor de milagros? ¿O la expreso como la sanidad divina? Y tú vas a sentir un chispazo. No sé cómo explicarlo, porque esto es algo espiritual. Y las cosas espirituales a veces que cuesta trabajo descifrarlas, explicarlas. Pero tú vas a sentir una inclinación, quizás esa es la palabra más adecuada, una inclinación al término, a la idea. A ver, pastor, usted levantó la mano. A ver, hermano Pedro, una más, y hay otra mano aquí. Y vamos a pasar a las tipologías. Si tomamos en cuenta la obediencia como doctrina y la basamos en Hechos 5:29, sería un buen comienzo doctrinal. Pero usted ha dicho Hechos 5. Hechos 5:29. Pero en el pasaje del capítulo 9, el pasaje que nosotros, ¿dónde usted encuentra esa doctrina? Eso es muy importante. Aquí la doctrina de la obediencia es cuando Jesucristo le da la orden, ve, y el ciego, sin preguntar cómo, dónde, cuándo, el ciego va, obedece en el instante. Fíjese, está muy interesante esto. Entonces vemos acá una doctrina y que la vemos en el versículo. ¿Qué versículo dijo usted, hermana? Es en el versículo 6. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos y le dijo, ve. Versículo 7. En el versículo 7, ve. Mira qué interesante, una sola palabrita, se están embullando aquí los estudiantes de la clase, ahora hay varios que levantaron la mano. Hermano Pedro, el hermano Saíz primero levantó la mano y después la hermana Nietos. Vamos a ver, doctrina, ya tenemos bastante ya como para preparar un mensaje entero con todas estas ideas. Yo dijera que siempre tiene que haber una preparación para recibir un milagro, ya sea espiritual, mental y físicamente. Ok, pero ¿y dónde usted ve eso? ¿Dónde usted ve eso en el pasaje? Porque esto es muy importante, porque estamos buscando la idea en el pasaje para predicar de ahí. A ver, dígame a mí, ¿dónde en este pasaje usted ve una preparación? Donde Jesús le da unas instrucciones específicas para que el hombre obedezca. Ok, ¿en qué versículo usted ve eso? Yo sé que está ahí, pero lo estoy haciendo a propósito, los estoy obligando a ustedes a buscar y escudriñar. ¿En qué versículo? Sí, está en el 7, donde dice él directamente, le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces es una instrucción muy específica. Instrucción específica. Bueno, a ver, hermana Nieto, usted levantó la mano, va a ser la última. Ya tenemos demasiadas ideas. Ya esto es para una serie de mensajes ya.
Y nada más estamos en la pura doctrina. Quiero que la audiencia note, que ustedes como estudiantes noten, ¿qué pasa cuando empezamos a escudriñar? Mire cuántas ideas han salido. ¿Ves? Y ya tenemos una serie de ideas donde nada más hemos cuestionado el pasaje. ¿Qué doctrina veo aquí? Y ya tenemos ideas para hacer por lo menos un par de mensajes de ellas. A ver, hermana Nieto. La doctrina de la fe, porque el Señor le dio la orden a que fuera y se lavara, y él actuó y fue sanado. Ok, muy bien. Entonces, mire, la doctrina de la fe correcta está pegada a la doctrina de la obediencia. De la obediencia, ¿ve? ¿Por qué él obedece? Porque tiene fe. Tiene fe en lo que el Señor le ha dicho. Entonces esas dos ideas pudiéramos conectarlo. ¿Ve? Una obediencia en fe. ¿Ve? Fíjense que esto es importante porque vemos aquí la idea de la obediencia. El pensamiento está expresado de una manera limitada y de una manera bien general. ¿Ves? Aquí vemos la idea de la obediencia, porque Jesús le dice ve y él va. La idea de la obediencia. Pero no basta. ¿Cómo yo, qué palabra utilizo? No quiero decir arreglar, no quiero decir agregar, pero ¿cómo pudiéramos hacer esta idea más clara? Hermano, no basta con tener obediencia, que tener una obediencia en fe. Hay veces que obedecemos cosas que no debemos de obedecer, ¿ves? Entonces, fíjense que aquí nace otra cosa. Tenemos la idea de la obediencia de una manera positiva. Y aquí hay otra estrategia de cómo preparar un mensaje, en otras palabras, que todas las ideas se pueden expresar, ya sea de una manera positiva o negativa. Por ejemplo, aquí vemos la idea de la obediencia, pero ¿cuántos de nosotros obedecimos a cosas que no nos ayudaron? Entonces, lo importante es que aquí hay una obediencia en fe. ¿Ve? Ya se aclaró la idea. El hombre tuvo una obediencia en fe. Así que aquí hemos buscado ideas. La hermana, cuando introdujo su idea de la obediencia en el versículo 7b, en la pura palabra B, ella nos dio un capítulo bíblico. Usted, hermana, dijo Hechos capítulo 5. Hechos 5:29. Bueno, esa estrategia de cómo expandir la idea, todavía no hemos llegado ahí. ¿Ve? Pero yo lo estoy introduciendo al final de la clase un poquitito, en otras palabras. Una vez que usted tiene la idea, ¿cómo usted la expande? Busca una historia bíblica. Hechos capítulo 5. Ve, en Hechos capítulo 5, si no me equivoco, está la sanidad de la sombra de Pedro. Yo no sé qué pasaje qué parte usted escogió de Hechos capítulo 5. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Así, bueno, mientras que usted lo busca, así que vemos que la obediencia en fe, dice, Pedro le dijo a los Pedro, a ver. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Bueno, la historia bíblica ahí es que los fariseos le prohibieron a Pedro y a Juan a predicar el evangelio en Hechos capítulo 5, y lo que ellos están diciendo que es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Ahí vemos una historia bíblica que expande la idea, un ejemplo bíblico de la obediencia. Así que hay muchas cosas que pudiéramos sacar aquí. Bueno, algunos de ustedes expresaron las tipologías. Vamos a ver una nada más porque nos quedan unos 10 minutitos para poder más o menos hacer una línea de mensaje. A ver, las tipologías. ¿Qué tipología vieron aquí? Algunos de ustedes ya vieron varias. Vamos a darle, pastor, un momentito con usted, pero vamos a darle la oportunidad a otro hermano. A ver, ¿alguien más vio una tipología? Porque la hermana Nieto y la pastora Chun han estado opinando y es una bendición que lo hagan, ¿no? Pero quiero a ver si algunos de los otros estudiantes también opinan.
Pero como veo que no, vamos a ver la pastora Chun, que no, tiene una tipología. A ver, ¿cuál es? Ya usted expresó una tipología. Esto es muy importante. A ver, ¿qué tipología en este pasaje? Yo encontré en este pasaje lo que es la ceguera espiritual, la tipología de la ceguera espiritual y la tipología del autismo y la tipología de yo soy. Vamos a concentrarnos en una nada más. La ceguera espiritual. ¿Dónde usted la ve, hermana? ¿En qué versículo usted la ve? A ver. Cuando él, en el versículo 1. En el versículo 1, correcto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ceguera espiritual. Ok, mire. Cuando hablamos de tipología, tenemos que tratar de probarla con la Biblia. Las tipologías no las podemos imaginar nosotros, ni inventar nosotros. Tenemos que ir a la Escritura y probarlas. ¿Por qué la ceguera representa una ceguera espiritual? ¿Por qué lo representa? Bueno, 1 Corintios 2:14. A ver, vamos a leer. A ver qué dice 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar la tipología en un mensaje de Juan capítulo 9, versículo 1, donde la Biblia nos aclara y nos dice que este era un ciego de nacimiento, para aclarar esa tipología, y yo voy a predicar un mensaje de eso, lo próximo que yo haría es ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, y probar con la Biblia que el hombre natural es un hombre ciego a las cosas espirituales. Entonces nos vamos a Juan capítulo 9, versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, la idea que yo veo aquí es que aquí hay una ceguera física. Una persona que es ciega de nacimiento. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que la ceguera física en la Biblia representa una ceguera espiritual. Y lo dice en 1 Corintios, si yo voy a predicar un mensaje así, esto haría yo. ¿Ves? Y lo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que aquí vemos a un hombre que tiene una ceguera física de nacimiento, así como nosotros nacimos ciegos a las cosas espirituales, porque teníamos una naturaleza de nacimiento caída. ¿Ves? Entonces ahí vemos la relación de esa tipología. Y vemos aquí que el único medio para ser sano de una ceguera de nacimiento es Cristo. Este pasaje nos enseña que este hombre que le era imposible ver, en todo el Antiguo Testamento, nunca un ciego recibió la vista, nunca hubo un milagro de sanidad divina en el Antiguo Testamento. Naamán el leproso fue sano, el mar rojo fue dividido, hubieron resurrecciones de muertos en el Antiguo Testamento, pero nunca un ciego en el Antiguo Testamento recibió un milagro de vista. ¿Por qué? Porque la Biblia nos quiere enseñar que solo Dios, solo el Señor puede sanar. ¿Ven? Yo estoy viendo el transcurso de cómo yo predicaría este mensaje. Así que es muy necesario darle explicación de la tipología. No nomás es
Aquí nos enseña la Biblia que hay ciegos espirituales. Todo el mundo se queda en el aire. Si hay una persona nueva ahí, bueno, el Espíritu Santo es poderoso para interpretarle a esa persona, pero el trabajo del predicador es precisamente enseñar y enseñar lo mejor que podamos. Entonces aquí ya hemos explicado de dónde salió esta tipología. Solamente estoy preparando una línea de mensaje con esta idea. Ya vimos las ideas doctrinales, pero el tiempo no nos permite en todas las ideas desarrollar un mensaje. Así que vamos a enfocarnos en esta. Así que el primer paso es que vemos una tipología, que esta ceguera de nacimiento es un tipo de cómo el hombre pecador nace. Ciego a las cosas espirituales. ¿Y dónde se nos explica eso en la Biblia? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Lo leo y la misma Biblia da la explicación. Ahora vemos aquí que esa ceguera espiritual se sana y solamente Cristo la sana. Este mismo pasaje nos enseña que Cristo es el que sana. Y ahora empiezo a relatar el milagro de lo que aconteció. Y podemos entrar en muchos detalles. Porque vemos que en la Escritura Jesús sanó a varios ciegos. A uno les puso la mano en los ojos. A otro simplemente le dijo, recibe la vista, como Bartimeo. Sin embargo, a este escupió en la tierra e hizo lodo. Vaya, este es un método un poquitito extraño, ¿no se le hace a ustedes? Vaya, así se explicaría, ¿no? Porque hay que meterse en el pasaje ahora. Vaya, la estrategia que usamos es primeramente la idea. ¿Cuál es la idea? Este es un ciego nacimiento, que es una tipología de cómo nace el hombre pecador, que se explica en 1 Corintios 2:14. Va a ser la línea que estamos haciendo. El próximo paso es meternos en el pasaje y explicar cómo la persona recibió la sanidad. Jesús hizo lodo, un medio diferente. Vaya, aquí ya sale otra idea que la vamos a conectar a la idea de la sanidad del ciego. La explicación de la sanidad del ciego. Y que Jesús, que tenemos que entender que Dios cuando va a sanar y cuando va a hacer un milagro, lo hace a su manera. Mira qué manera más extraña esta. ¿Por qué no le puso las manos en los ojos y le dijo, se recibe la vista? Porque simplemente no le dijo, sé sano, sino que escupe y hace lodo. Imagínense, tratemos de imaginarnos al ciego que le están untando esta cosa en los ojos y que él sabe qué es lo que le están untando porque está oyendo. Usted no puede escupir sin hacer bulla. Entonces el Señor escupe y él está oyendo y está sintiendo. Sin embargo, ahí vemos otra vez la idea de la obediencia, de la sujeción. Y Jesús le dice que se vaya a lavar en el estanque del Siloé. Y la Biblia nos da la traducción de lo que significa Siloé, que significa el enviado. Todo esto indica que la sanidad de la ceguera espiritual solamente es lavándose en el enviado. Lavándose en la fuente del enviado del Siloé que representa a Cristo. Así que ustedes díganme qué voy a hacer aquí. Díganme ustedes qué voy a hacer aquí porque me quedan unos pocos minutos nada más. Gracias pastor, denme un momentito. Así que voy a empezar otra vez. Vemos en el versículo 1 la idea de un ciego de nacimiento. Esto nos enseña a nosotros que la ceguera en la Biblia es una representación, es una tipología de la ceguera espiritual que tenemos nosotros cuando nacemos con una naturaleza caída. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, la Biblia nos aclara esto. Y solamente este pasaje nos está enseñando que esa ceguera de pecadores, esa ceguera que no podemos entender las cosas espirituales, ni siquiera podemos entender la palabra de Dios, se sana con Cristo. Porque vemos aquí que el Señor escupe en el piso, hace lodo, se lo unta en los ojos. Lo estoy yendo rápido. Si yo fuera a predicar, por supuesto que me tomaría mi tiempo explicando esto. Conectando mi idea al pasaje.
al pasaje. Hay gente que comete el error, introducen una idea y sí, aquí vemos, hermanos míos, aquí vemos que el hombre pecador nace ciego y solamente en Cristo recibe la sanidad. Pero la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Naamán fue y se zambulló en las aguas y fue sana de la lepra. Pero Moisés subió al monte y buscó las 2 tablas de la ley. Y también Dios escogió un hombre para que hiciera el arca del tabernáculo. ¿Qué pasó ahí? Que después de introducir la idea te fuiste para China. Te fuiste para todos lados. Entonces hay que tomar la idea y conectarla a donde salió. Al pasaje. Y vemos aquí que Jesús escupió, que le puso lodo en los ojos y que fue sano de su ceguera. Y así yo, una vez cuando acepté a Cristo, fui sano de mi ceguera. ¿Qué hice, pastor? Una aplicación. ¿Ve? Tomé la idea que hablaba del ciego y la he conectado a mi persona. ¿Habrá alguien aquí, hermano, que usted se siente que cuando lee la Biblia no le entiende? ¿Habrá alguien aquí que usted siente que usted está lejos de Dios y tiene que acercarse? Cristo es poderoso para sanar tu ceguera. ¿Qué hice? ¿Apliqué a qué? A la congregación. Yo le doy gracias a Dios que cuando yo conocí al Señor, también mi mamá. ¿A qué estoy haciendo? Díganme. Yo quiero que ustedes digan. Aplicando a la familia. Entonces fíjense, en el reloj fui a las 12, fui a las 6, fui a las 3. ¿Ve? No seguí un orden. Porque cuando usted está predicando, usted tiene que seguir el orden de Dios. Entonces yo le estoy enseñando un orden para que usted lo descubra. Pero usted no tiene que sujetarse a ese orden. Ya cuando usted va a predicar, usted tiene que sujetarse al Espíritu Santo, a Dios. Pero yo le estoy dando a ustedes los elementos de una receta. ¿Cuánta sal usted le echa a la carne? Esos son asuntos suyos. Yo solamente le estoy diciendo que le tiene que echar sal a la carne. ¿Ves? Si usted quiere carne asada, usted necesita fuego. Porque si no, no la puede asar. Usted necesita carne, usted necesita sal, usted necesita ajo, usted necesita cebolla, usted necesita los ingredientes que lleva la carne asada. Ahora, ¿cuánta cebolla usted le echa? Ya son asuntos suyos. Entonces yo le estoy dando a ustedes los ingredientes de la preparación de un mensaje. ¿Cómo usted lo aplica? Usted quiere seguir el reloj de la aplicación. ¿Ves? Así yo, hermanos míos, acepté a Cristo y noté que podía entender la Biblia. Dios sanó mi ceguera. Así un día yo invité a mi mamá a la iglesia que no conocía del Señor y ahí se convirtió al Señor. Así hay alguien aquí. Hay muchos que el Señor les abrió sus ojos espirituales, pero puede ser que haya alguien aquí que usted ha venido, Estoy siguiendo los pasos del reloj, las 12 yo, las 3 la familia, a las 6 la iglesia, a las 9. ¿Qué le hace falta a esta nación? ¿Usted es mexicano? ¿Qué le hace falta a México? Acercarse a Cristo. Eso le hace falta a todo país del mundo. ¿Ves? Entonces ahí ustedes vieron las aplicaciones. Bueno, hermanos, espero que hayan aprendido un poquito de cómo preparar un mensaje. A ver, me queda un minutito más. ¿Cuál sería el próximo paso? Próximo paso que yo haría en preparar un mensaje. Así que fíjense, introduje la idea, probé la tipología con un versículo bíblico, tomé la idea y la expliqué con el mismo pasaje donde aparece la sanidad del ciego, cómo él fue sano, lo que Dios hizo. Y ahí se puede abundar mucho. ¿Ves? Porque ¿qué significa el Señor escupir en la tierra y ponerle lodo? ¿Qué tipología tiene eso? Hay su tipología. Significa que la tierra que representa al hombre caído tiene que ser conectada a lo divino, a lo de Dios. Muchas cosas se pueden conectar. ¿Cuál sería mi próximo paso? Buscar una historia bíblica de un ciego espiritual, de una persona perdida que encontró salvación. A ver, dígame uno. Díganme uno. ¿Quién en la Biblia le vino a usted a la mente? Claro, si usted está preparando un mensaje, recuérdense que en las clases anteriores explicamos en detalle
No sé qué bulla será eso. Explicamos en detalles, hermanos, que hay que tener tiempo para preparar un mensaje. Podríamos aplicarle el hijo pródigo. A ver, el hijo pródigo, a ver, Nicodemos, un sinfín, el eunuco, el ladrón en la cruz. Mire cuánta gente, la mujer pecadora de Lucas capítulo 7. Casi todos en la Biblia eran ciegos y al acercarse a Cristo o al acercarse a Dios Padre en el Antiguo Testamento, la otra estrategia es yo quiero una historia bíblica que ilustre mi idea en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento. Esa es otra estrategia. Por eso esta clase va a durar como 6 meses. Porque hay muchas estrategias que le vamos a enseñar. Ahorita en este momento estamos gateando. Estamos viendo los primeros pasitos. Pero el niño no se queda gateando, pronto sale corriendo. Y para allá vamos, con la ayuda de Dios. Otra enseñanza. A ver, otra enseñanza. Que dijiste que el niño no se queda gateando. Eso es una ilustración. Ahí tienen, bueno, ¿cuál sería? Ya que Dios lo trajo, ¿ves? Ya que Dios lo trajo, ok, mi idea, mi versículo bíblico que puede ver la tipología. La idea explicándola del pasaje donde sale, de Juan capítulo 9, cómo el ciego recibió la vista, etc. ¿Cómo ilustro esta idea? A ver usted, hermano, ¿cómo la ilustramos? ¿Qué historia bíblica? No, ¿qué historia bíblica? Dijo usted. La historia bíblica que dijo. Nicodemos, que era maestro de la ley, sin embargo estaba ciego, hasta que, y no sabemos si se quedó ciego o no, porque Cristo lo instruyó. Fíjense, aquí hay una historia bíblica negativa. Cristo lo instruyó cómo recibir la vista, pero no tenemos evidencia si se convirtió o no. Solo la Biblia dice que era un discípulo secreto. Y si eres discípulo secreto, está en signo de interrogación si recibió la vista o no. Ahora, el próximo paso es la idea, la historia bíblica y el testimonio. ¿Ves? En el curso estamos aprendiendo los primeros pasitos a gatear. Pero así como un niño gatea y después camina y después todo lo que hace es correr, así con la ayuda del Señor vamos a hacer en esta clase. Que Dios le bendiga. Mi deseo es ayudarles. Espero que sea así. Que Dios les bendiga y paz de Dios. Amén. Amén. ¿Hay preguntas? A ver, hay una pregunta. Silencio, hermano, por favor. Hay una pregunta. Vamos a tratar de contestarla. Cándido Reyes Román desde El Salvador. Cándido Reyes Román desde El Salvador. Saludos a la nación salvadoreña. ¿Cuál es el tiempo promedio de un sermón y el tiempo para exponer aplicación, tipología, doctrina y enseñanza? ¿Cuál es el tiempo promedio de un mensaje para enseñar doctrina, tipologías, enseñanza y aplicación? Bueno, hay gente que se toma 2 horas y hay gente que en 20 minutos puede decir más que lo que decimos en 2 horas. Pero vamos a decir que un tiempo promedio para mí, viene siendo de media hora a 45 minutos. Mis mensajes duran media hora, 45 minutos y luego un llamamiento. Cuando yo predico, no necesariamente en cada punto yo le busco el punto, la idea, la historia bíblica y el testimonio, no. Por ejemplo, a la doctrina, a la tipología, a la enseñanza y a la aplicación le busco historia bíblica y testimonio, no. Por ejemplo, en la doctrina utilizo una historia bíblica. En la tipología utilizo una ilustración o un testimonio. Lo voy barajeando porque hay un tiempo límite. Así que hay que tratar de expresar en el mensaje eso que Dios ha escogido y eso que el Espíritu Santo nos dirige a hacer. Ya nos pasamos del tiempo, llevamos 4 minutos que nos pasamos, dispénsenos. Espero que le haya sido de bendición la clase, que Dios le bendiga.